Bueno, buenos días Jessica, mucho gusto. Mi nombre es Natalia Salas. Somos estudiantes de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en este momento estamos haciendo como tal una investigación acerca del uso y reciclaje como tal de las llantas. Mi nombre es Jessica Nomeski, soy diseñadora industrial, tengo una especialización en manejo integrado de medio ambiente, soy magíster en ingeniería ambiental. Actualmente estoy haciendo otra profesión que es ingeniería ambiental nuevamente y próximamente voy a hacer un doctorado. ¿En qué trabajo? Me desempeñé durante 9 años como la asesora ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. El año pasado y este año empecé a trabajar con la Gobernación de Cundinamarca con proyectos con 18 municipios de la provincia de Ubaté y Río Negro, y actualmente estoy trabajando en un proyecto entre la universidad y el Ministerio de Medio Ambiente para el desarrollo de los programas integrales de gestión ambiental de los 3 sectores prioritarios productivos. Ok, bien Jessica, para ti, ¿qué es el consumo sostenible? Bueno, para hablar de consumo sostenible yo creo que principalmente debemos tener en cuenta 2 términos, uno que es desarrollo sostenible y el segundo que es el ciclo de vida del producto. Entonces, en el primero, que es desarrollo sostenible, pues generalmente siempre dicen es que tenemos que tener los recursos, no los debemos agotar y asegurar que las generaciones futuras tengan acceso a ellos, pero no es tan básico, porque es que el desarrollo sostenible tiene 3 pilares, obviamente el desarrollo, la calidad de vida y obviamente el manejo de recursos. Entonces tenemos que hacer un equilibrio entre esos 3. Y ya cuando hablamos de ciclo de vida de producto, es que todos esos procesos productivos, cuando yo analice el ciclo de vida de producto, que yo lo mire hasta el fin de la cadena, porque generalmente yo me baso en materias primas, me baso en proceso productivo, se consume, dispone, pero ya tenemos un problema en la disposición. Entonces uno de los objetivos es cerrar los ciclos, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que diferenciar como para contextualizarnos en el tema. Cuando yo hablo de ciclo de vida de producto, entonces materias primas, normal, producción, consumo y nos vamos a disposición. Entonces cuando yo entro en disposición, bajo la normatividad colombiana tenemos los residuos clasificados en 2 grupos, los no peligrosos y los peligrosos, pero la llanta tiene una particularidad y es que no es peligrosa, entonces es como una mezcla entre los 2. Los residuos postconsumo, el objetivo es que se cierre el ciclo de vida. Entonces en el caso específico de las llantas entra dentro de esta categoría porque es un consumo masivo. Postconsumo, ¿qué quiere decir? Yo como consumidor y las empresas como productores manejan algo que es la responsabilidad compartida. Yo como consumidor llego y devuelvo el residuo, se lo entrego a la empresa que me lo vendió o hizo el proceso de comercialización, y la empresa se encarga de hacer la disposición adecuada del residuo o introducirlo nuevamente dentro de una cadena productiva. Tengo entendido que ustedes me preguntaban sobre la normatividad, sí. Si existe algo de normatividad en Colombia acerca de las llantas. Pues como les comentaba, como se presentó esta situación de que esto es un consumo masivo, se generaban estos residuos en grandes cantidades y no se sabía qué hacer. Entonces desde el año 2010, en la normatividad que es la resolución 1457, si quieren yo después se los paso, toda la normatividad de postconsumo, los links y demás. Entonces ellos sacaron esta normatividad de postconsumo donde dice sí, efectivamente las empresas que hacen la comercialización de este tipo de llantas tienen que establecer unos puntos de acopio para que las personas puedan entregar todas estas llantas. Depende del RIN, de las condiciones, no es lo mismo una llanta de un tractor o una llanta de un vehículo RIN 14, ¿sí? Y se hace todo este acopio. Entonces se recogen las llantas, se hace el acopio y existen unos gestores que se encargan de hacer el manejo de estas llantas. Entonces recordemos que las llantas no es un residuo peligroso, es un residuo no peligroso. Entonces, ¿qué generalmente se hace con eso? Con estas llantas se hace un proceso de molida. Entonces se coge el caucho, se muele todo el material, se sacan bolitas como unos pellets y con el material metálico, ese material se puede reciclar porque es como acero. Se puede hacer un proceso de reciclaje. Entonces, ¿en qué se está utilizando? En Colombia, ¿qué están haciendo? Pues están sacando el pellet y lo están utilizando como sistema de carga para procesos civiles, de ingeniería civil, de pavimentos y demás. Se está utilizando. Se está haciendo productos a partir de llantas, entonces sacan bolsos, carteras, suelas de zapatos, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué entidades participan
de la recolección de las llantas y pues cómo es el manejo. Bueno, entonces, como les había comentado, está la ANDI y se manejan unos programas, pero también existen gestores externos. Y estos gestores externos hacen el tratamiento de la llanta. Generalmente cuando yo, digamos, persona natural, voy a entregar llantas, yo tengo, eso hacen un registro. Eso no es simplemente que yo vaya y la entregue ahí de chévere, no, me hacen un registro. Jessica no me des que entregó una llanta de tanto, ¿sí? Porque se debe tener un control, porque acuérdense que debe existir una responsabilidad compartida. Entonces se hace todo un registro y ya cuando se hace la disposición, como para cualquier tipo de residuo, debe existir una licencia ambiental que acredite a esa empresa para hacer ese tratamiento de ese residuo. Vamos a hablar del impacto de llantas. Las llantas, el plan de postconsumo, como les comentaba, están los 92 puntos. A veces se hacen jornadas con la ANDI donde se va a una UPZ específica a un barrio y se le dice a la gente traigan todas las llantas y se recogen las llantas, pero hay que tener en cuenta la parte comercial. Si vamos a hablar de impactos ambientales de esas llantas, pues acordémonos que es caucho vulcanizado, eso es un material resistente. No tengo conocimiento de estudios científicos donde diga que por agua o por radiación solar esa llanta se vaya a deshacer o vaya a entrar en contacto con el suelo generando, no sé, vertimientos químicos de descomposición de la llanta, porque si fuera así los carros no podrían utilizar las llantas, porque igual ellos están transitando por fuera. Entonces el impacto es más que todo visual cuando se tienen estas llantas ubicadas en los perímetros de la ciudad. Las llantas en Bogotá existen salitre, amarillo y fucha. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues bota la llanta al río. ¿Qué sucede con esta llanta? La llanta va a durar ahí muchísimo tiempo, va a durar muchísimos años para que entre en un proceso de descomposición que yo diga la llanta se deshizo por la actividad microbiológica que tiene el río. No, va a pasar muchos años. ¿Qué sucede? Que cuando llega a las plantas de tratamiento de agua residual y yo voy a hacer el proceso de cribado, que es cuando yo le quito la cantidad de residuos que tiene el agua para entrar al proceso de tratamiento de agua residual, pues me van a salir colchones, llantas y demás. Entonces ese es un problema que se puede generar con el agua, así también como el desprendimiento de partículas sólidas. Entonces partículas sólidas gruesas sí se pueden desprender de la llanta. ¿Listo? En cuanto a emisiones atmosféricas, que eso es algo que es importante que ustedes aclaren, porque eso se generó un boom pues de la quema de Fontibón. Una llanta por sí sola no va a entrar en proceso de ignición. No existe la justificación técnica para que eso suceda, porque si fuera así, entonces cuando van los carros a mucha velocidad por la fricción, pues la llanta se incendia. Pero ya cuando se incendia, entonces existe la posibilidad. ¿Por qué lo incendiaron? Pues posiblemente porque acuérdense que la estructura de la llanta es acero. Entonces si yo hago un proceso de incineración, pues voy a tener todo el material metálico y lo puedo vender. Puede ser una de las razones, o sea, estoy acá haciendo suposiciones. La segunda, y ya cuando yo le empiezo a hacer un proceso de incineración, pues entonces empiezo a generar gases, efecto invernadero y lo más importante, que es creo que lo que decía la comunidad de Fontibón, empiezo a generar muchísimo material particulado de 10 micras o 2.5, que el problema es que empieza a generar problemas respiratorios a la comunidad. Listo, que eso es lo principal que puede generar el material particulado. Por eso es que cuando se ve así muy denso, muy negro, tenemos mucha cantidad de material particulado.